El silencio, que hablaba más que 1000 palabras. Durante décadas, el nombre de César Évora ha sido sinónimo de elegancia, talento y misterio. Nacido en Cuba y consolidado como una de las figuras más emblemáticas de la televisión latinoamericana, su presencia en pantalla siempre estuvo acompañada de una aura de discreción que contrastaba con la intensidad de los personajes que interpretaba. A sus 66 años, cuando muchos pensaban que ya nada podía sorprender en su vida personal, una confesión inesperada ha sacudido al mundo del espectáculo. Tras años de rumores, miradas cómplices y silencios elocuentes, el actor ha reconocido públicamente su relación con Victoria Rufo. Pero para entender la magnitud de esta revelación, es necesario retroceder en el tiempo. Desde sus primeras apariciones juntos en la pantalla, la química entre César Évora y Victoria Rufo fue innegable. No se trataba únicamente de profesionalismo. Había algo más profundo, una conexión que trascendía los guiones. Los espectadores lo percibían, los medios lo insinuaban, pero ambos actores mantenían una postura firme. Negaban cualquier vínculo romántico fuera de la ficción. A lo largo de los años, compartieron múltiples proyectos que consolidaron su fama como una de las duplas más queridas de la televisión. Cada escena, juntos, era un éxito asegurado. Cada mirada parecía cargada de una emoción auténtica que traspasaba la pantalla. Sin embargo, cuando las cámaras se apagaban, ambos retomaban sus vidas privadas con una discreción casi impenetrable. Los rumores no tardaron en aparecer. Programas de espectáculos, revistas y portales digitales comenzaron a especular sobre la posibilidad de una relación sentimental. Fotografías aparentemente casuales, coincidencias en eventos privados y comentarios ambiguos alimentaban la curiosidad del público. Sin embargo, tanto Évora como Rufo se mantuvieron firmes en su postura de no confirmar nada. «Somos grandes amigos», repetían una y otra vez en entrevistas, pero el tiempo, como siempre, terminó revelando lo que el silencio intentaba ocultar. Fuentes cercanas a ambos actores comenzaron a hablar de encuentros fuera del ámbito laboral, de cenas discretas y viajes que coincidían en fechas y destinos. Aún así, no existía una confirmación directa. Para muchos se trataba de una estrategia para mantener el interés del público. Para otros, era simplemente una relación protegida del escrutinio mediático. El punto de inflexión llegó de forma inesperada. Con una entrevista reciente, realizada en un ambiente íntimo y lejos del bullicio habitual de los medios, César Évora fue confrontado con una pregunta directa. Durante unos segundos, el actor guardó silencio. No fue un silencio incómodo, sino uno cargado de significado, como si en ese instante estuviera decidiendo si continuar con años de discreción o finalmente abrir una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Pues entonces, habló. Hay cosas que no necesitan ser explicadas, pero también hay momentos en los que el silencio deja de ser justo, dijo con una serenidad que sorprendió incluso al entrevistador. Las palabras no fueron una confirmación inmediata, pero sí el inicio de algo inevitable. A medida que avanzaba la conversación, Évora comenzó a recordar momentos compartidos con Victoria Rufo. Habló de su admiración por ella, de su profesionalismo, de su fortaleza como mujer, y de la complicidad que habían construido a lo largo de los años. Cada frase parecía cuidadosamente elegida, pero al mismo tiempo cargada de una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Finalmente, llegó la confesión. Sí, hay algo entre nosotros. Siempre lo ha habido. Solo que decidimos vivirlo a nuestra manera. La frase cayó como un trueno en el mundo del entretenimiento. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Los fanáticos, que durante años habían sospechado de esta relación, reaccionaron con una mezcla de sorpresa, emoción y, en muchos casos, satisfacción. Era la confirmación de algo que habían intuido desde el principio. Victoria Rufo, por su parte, no tardó en pronunciarse. Con una publicación breve pero significativa, la actriz escribió: «Algunas historias no necesitan explicaciones, solo tiempo». El mensaje fue interpretado como una confirmación implícita, una manera elegante de respaldar las palabras de Évora sin necesidad de entrar en detalles. Pero, ¿por qué ahora? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Según el propio César Évora, la decisión de hablar no fue impulsiva. Se trató de un proceso largo, de una reflexión profunda sobre el paso del tiempo, las prioridades y la importancia de vivir con autenticidad. A cierta edad, uno entiende que hay cosas que ya no vale la pena esconder, ¿confesó? La revelación no solo ha cambiado la percepción pública de ambos actores, sino que también ha reabierto el interés por sus carreras y su historia compartida. Programas de televisión, entrevistas y artículos han comenzado a analizar cada detalle, cada proyecto en común, cada gesto que en su momento pasó desapercibido. Ahora, todo cobra un nuevo significado. Las escenas que antes parecían simplemente bien actuadas,
son vistas como reflejos de una realidad más profunda. Las miradas, las pausas, la intensidad emocional, todo adquiere una dimensión distinta. Sin embargo, más allá del impacto mediático, lo que realmente destaca es la forma en que ambos han manejado esta situación. Lejos de escándalos o declaraciones explosivas, la historia de César Évora y Victoria Rufo se ha revelado con una elegancia que pocas veces se ve en el mundo del espectáculo. No hay reproches, no hay polémicas, solo una verdad que finalmente ha encontrado su momento para salir a la luz. Y ese momento, según parece, ha llegado a los 66 años. En una industria donde las relaciones suelen ser efímeras y mediáticas, la historia de estos dos actores representa algo diferente. Una conexión que ha resistido el paso del tiempo, las presiones externas y la constante mirada del público. Detrás de las cámaras, el origen de una historia que nadie vio venir. Si la confesión de César Évora sorprendió al público, lo que realmente ha comenzado a fascinar a millones de personas es la pregunta inevitable. ¿Cuándo empezó todo? Para muchos, la historia entre César Évora y Victoria Rufo parecía haber nacido recientemente, alimentada por años de rumores. Sin embargo, la verdad, según revelaciones cercanas a ambos actores, se remonta a mucho más atrás, a un momento en el que ninguno de los dos imaginaba que aquella conexión profesional terminaría transformándose en algo profundamente personal. Todo comenzó en un set de grabación. Era una de esas producciones que prometían convertirse en éxito desde el primer día. El ambiente estaba cargado de expectativas, y ambos actores llegaban con trayectorias consolidadas. Victoria Rufo, conocida por su intensidad dramática, y César Évora, reconocido por su presencia imponente y su elegancia natural, eran la combinación perfecta en pantalla. Pero lo que ocurrió en su primer encuentro fue algo que ninguno de los dos ha descrito completamente. Aunque ahora, con la distancia del tiempo, ciertas piezas empiezan a encajar. Recuerdo que desde el primer momento hubo una energía distinta, comentó una fuente del equipo de producción años después. No era solo química actoral, era algo más. Algo que se sentía incluso cuando no estaban grabando. Al principio, todo parecía normal. Ensayos, lecturas de guión, ajustes de escena. Ambos mantenían una relación estrictamente profesional. Sin embargo, pequeños detalles comenzaron a llamar la atención. Conversaciones que se extendían más de lo necesario, miradas que duraban un segundo más de lo habitual, silencios cómodos que no necesitaban explicación. Nadie dijo nada, pero todo lo notaron. Con el paso de las semanas, la cercanía entre ambos se hizo más evidente. Compartían tiempos muertos en el set, se apoyaban mutuamente en escenas emocionalmente intensas y, según algunos testigos, desarrollaron una complicidad que iba más allá del guión. Aún así, no había confirmación de nada. De hecho, en aquel entonces, ambos actores atravesaban momentos personales complejos. Sus vidas privadas no eran simples, y eso hacía que cualquier posible relación se volviera aún más delicada. Quizás por eso decidieron guardar silencio. No fue una decisión impulsiva, sino una elección consciente. En una industria donde cualquier rumor puede convertirse en escándalo, proteger algo auténtico se convierte en una prioridad. Había demasiado en juego. Habría confesado Évora en una conversación privada, según fuentes cercanas. No queríamos que algo tan importante se convirtiera en un espectáculo. Así comenzó una historia en la sombra. Durante años, trabajaron juntos en distintos proyectos, construyendo una de las duplas más queridas de la televisión. El público celebraba su conexión en pantalla, sin imaginar que detrás de cada escena había una historia que no se contaba. Pero mantener un secreto nunca es fácil. A medida que su relación evolucionaba, también lo hacían las dificultades. Las agendas complicadas, los compromisos profesionales y la constante atención mediática representaban obstáculos constantes. Cada encuentro debía ser cuidadosamente planeado, cada salida discretamente organizada. Hoteles discretos, restaurantes alejados de los reflectores, viajes que coincidían por casualidad. Todo parecía parte de una coreografía perfectamente ensayada. Sin embargo, incluso la mejor estrategia tiene fisuras. O más de una ocasión, fueron vistos juntos fuera del contexto laboral. Fotografías borrosas comenzaron a circular en algunos medios, acompañadas de titulares ambiguos que insinuaban más de lo que confirmaban. Solo son coincidencias, respondían ellos públicamente. Pero en privado, la presión aumentaba. Victoria Rufo, conocida por su carácter fuerte, habría sido quien más insistía en mantener la relación en secreto. No por miedo, sino por convicción. Para ella, la vida personal debía permanecer fuera del alcance del espectáculo. César Évora, por su parte, compartía esa visión, aunque con el tiempo comenzó a cuestionar el costo emocional de ese silencio.
porque no se trataba solo de ocultar una relación. Yo trataba de vivirla a medias. Aún así, resistieron. A lo largo de los años, su vínculo se fortaleció en medio de la adversidad. Lo que comenzó como una conexión inesperada, se transformó en algo más profundo. Una relación basada en el respeto, la admiración y una complicidad que pocos logran construir. Nos entendíamos sin hablar, habría dicho Rufo en una ocasión. En una entrevista donde, sin mencionar nombres, describía una relación que parecía encajar perfectamente con esta historia. El tiempo pasó, las producciones cambiaron, los proyectos se sucedieron, pero algo permanecía constante, la presencia del otro. Incluso cuando no compartían pantalla, encontraban la manera de mantenerse cerca. Llamadas nocturnas, mensajes discretos, encuentros breves pero significativos. Era una historia construida en pequeños momentos. Guay, quizás por eso era tan difícil de explicar, porque no había un inicio claro ni un momento exacto en el que todo cambió. Fue un proceso gradual, imperceptible, como esas historias que se desarrollan sin que uno se dé cuenta, hasta que es demasiado evidente para ignorarlo. Pero si algo marcó un punto de inflexión antes de la reciente confesión, fue un evento que ocurrió años después. Un proyecto que los reunió nuevamente frente a las cámaras, para el público. Era solo otra colaboración. Para ellos era algo mucho más complejo. Volver a compartir escenas significaba revivir emociones, enfrentarse a recuerdos y, sobre todo, confrontar una realidad que ya no podía seguir siendo ignorada. Fue como empezar de nuevo, pero sabiendo todo lo que había pasado, habría confesado una fuente cercana a la producción. Las miradas volvieron a ser intensas. La química, innegable. Pero esta vez, había algo diferente. No era solo una conexión secreta. Era una historia madura, cargada de años, decisiones y silencios. Guay, aunque aún no estaban listos para hacerlo público, ambos sabían que ese momento eventualmente llegaría. Porque hay verdades que no pueden ocultarse para siempre. Guay, así, entre cámaras, guiones y emociones contenidas, se fue construyendo una historia que, durante años, perteneció únicamente a ellos. Al borde de la verdad. Cuando el secreto estuvo a punto de romperse, si hay algo más difícil que construir una relación en silencio, es sostenerla cuando el mundo comienza a mirar con demasiada atención. Para César Évora y Victoria Rufo, los años de discreción no solo fueron una elección, sino una necesidad. Sin embargo, como suele ocurrir con las historias que nacen en la sombra, llegó un momento en que la presión externa comenzó a hacerse imposible de ignorar. Los rumores ya no eran susurros, y lo habían convertido en titulares. Programas de espectáculos dedicaban segmentos enteros a analizar cada gesto entre ambos actores. Las redes sociales amplificaban cualquier coincidencia. Una fotografía en el mismo lugar, una entrevista con respuestas ambiguas, incluso silencios que parecían demasiado significativos. Todo era interpretado, todo era observado. Y, poco a poco, el margen para mantener el secreto comenzó a reducirse. Uno de los momentos más críticos ocurrió durante un evento público de gran relevancia en el mundo del entretenimiento. Ambos actores estaban presentes, aunque oficialmente no como pareja. La alfombra roja, las cámaras, los periodistas. Todo formaba parte de un escenario que, durante años, habían aprendido a manejar con precisión. Pero aquella noche fue diferente. Según testigos, hubo un instante que no pasó desapercibido. Un gesto breve, casi imperceptible. Un intercambio de miradas, una sonrisa contenida, una cercanía que parecía ir más allá de lo estrictamente profesional. Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas. Los titulares no tardaron en aparecer. ¿Hay algo más entre César Évora y Victoria Rufo? Las pruebas que confirmarían una relación secreta. Una historia de amor que ya no pueden ocultar. Por primera vez, el silencio no parecía suficiente. En privado, la situación se volvió tensa. Fuentes cercanas aseguran que ambos actores tuvieron conversaciones profundas sobre qué hacer. Continuar negándolo implicaba seguir viviendo bajo presión constante. Admitirlo, en cambio, significaba exponer una parte de sus vidas que habían protegido durante años. No era una decisión sencilla. Victoria Rufo, firme en su postura, habría expresado sus dudas con claridad. No quiero que lo nuestro se convierta en un espectáculo. César Évora, por su parte, comenzaba a sentir el peso del tiempo. Tal vez ya no tenga sentido esconderlo, habría respondido en una de esas conversaciones, según personas cercanas. Pero no fue el único momento crítico. Hubo otros, viajes que casi terminan en filtraciones. Encuentros que estuvieron a punto de ser captados por la prensa. Incluso, en una ocasión, un paparazzi logró obtener imágenes comprometedoras que, por razones aún desconocidas, nunca llegaron a publicarse. Algunos dicen que fue suerte, otros que hubo acuerdos detrás de escena. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación estuvo más de una vez al borde de hacerse pública antes de tiempo.
Guay, cada vez que eso ocurría, la tensión aumentaba. No solo por la exposición mediática, sino por el impacto emocional que implicaba vivir en constante alerta. No poder mostrarse libremente, medir cada palabra, evitar lugares públicos, todo eso tiene un costo. Un costo que, con los años, se volvió más difícil de asumir. Lo más difícil no era ocultarlo de los demás, sino de nosotros mismos, habría confesado Évora en una conversación reciente. ¿Por qué, en el fondo? El secreto no solo los protegía, también los limitaba. A pesar de todo, decidieron continuar, no por miedo, sino por convicción. Creían en lo que tenían y estaban dispuestos a defenderlo, incluso si eso significaba mantenerlo en privado un poco más. Sin embargo, hubo un momento que cambió todo. Un episodio personal que, aunque nunca fue completamente revelado al público, marcó un antes y un después en la relación. Según fuentes cercanas, se trató de una situación que puso en perspectiva el paso del tiempo y la importancia de vivir con autenticidad. Fue entonces cuando comenzaron a replantearse el silencio. Las conversaciones ya no giraban en torno a cómo ocultarlo, sino a cuándo sería el momento adecuado para decirlo. Pero incluso esa decisión tenía sus desafíos. ¿Cómo anunciar algo que nunca fue oficialmente reconocido? ¿Cómo explicar años de rumores sin alimentar la polémica? ¿Cómo convertir un secreto en una verdad sin perder la esencia de lo que lo hizo especial? No había respuestas fáciles. Mientras tanto, el mundo seguía observando. Cada nueva aparición pública era analizada al detalle. Cada entrevista se convertía en una oportunidad para que los periodistas intentaran obtener una confirmación. Y aunque ambos actores continuaban esquivando las preguntas con elegancia, algo había cambiado. Matsuno se trataba de negar. Hiro trataba de esperar. Esperar el momento adecuado. Ese momento, como sabemos, finalmente llegó en el capítulo anterior, con la confesión de César Évora. Pero lo que pocos imaginan es todo lo que ocurrió antes de ese instante. Las dudas, las discusiones, los miedos y, sobre todo, la certeza de que estaban a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno, porque una vez que la verdad sale a la luz, ya no hay forma de volver atrás. Y ellos lo sabían. Por eso, cuando finalmente decidieron hablar, lo hicieron en sus propios términos, sin escándalos, sin dramatismo innecesario, sin convertir su historia en un espectáculo, solo con la verdad. Una verdad que estuvo a punto de revelarse muchas veces, pero que esperó el momento exacto para hacerlo. La verdad al descubierto. Reacciones, consecuencias y un futuro inesperado. La confesión finalmente ocurrió. Después de años de silencio, miradas esquivas y rumores persistentes, César Évora decidió decir lo que durante tanto tiempo había permanecido oculto. No hubo escándalos. No hubo lágrimas frente a las cámaras ni declaraciones impulsivas. Fue una revelación serena, casi íntima, pero con la fuerza suficiente para sacudir a toda la industria del entretenimiento. Y, como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar. Las redes sociales se convirtieron en un auténtico torbellino. En cuestión de minutos, el nombre de César Évora y Victoria Rufo dominaba las tendencias. Miles de mensajes inundaron plataformas como X e Instagram, donde seguidores de distintas generaciones compartían su sorpresa, su emoción y, en muchos casos, su alegría. Siempre lo supimos, escribían algunos. Por fin lo confirmaron, decían otros, pero más allá de la euforia del público, lo que realmente llamó la atención fue el tono general de las reacciones. Lejos de la polémica o el escándalo, predominaba una sensación de validación. Era como si el mundo entero hubiese estado esperando este momento, no para juzgar, sino para celebrar. Sin embargo, no todas las respuestas fueron iguales. En el entorno más cercano de ambos actores, la noticia generó un impacto más profundo. Familiares, amigos y colegas que durante años habían respetado su silencio, ahora se enfrentaban a una nueva realidad, una historia que dejaba de ser privada para convertirse en pública. Algunos ya lo sabían, otros lo sospechaban. Hubo quienes se enteraron en ese mismo instante. Según fuentes cercanas, la reacción dentro de su círculo íntimo fue, en su mayoría, de comprensión. No hubo reproches ni confrontaciones. Por el contrario, muchos expresaron admiración por la manera en que ambos manejaron la situación durante tanto tiempo. Si lograron proteger algo tan valioso durante tantos años, es porque realmente importaba, comentó un colega cercano a la pareja. En el ámbito profesional, la confesión también tuvo repercusiones inmediatas. Productores, directores y ejecutivos comenzaron a ver en esta historia una oportunidad única, la posibilidad de reunir nuevamente a César Évora y Victoria Rufo. En un proyecto conjunto se convirtió en tema de conversación en múltiples oficinas. No era para menos. La química que durante años cautivó al público ahora tenía un nuevo significado. Ya no se trataba solo de talento actoral, sino de una historia real que podía conectar con la audiencia a un nivel mucho más profundo. Sin embargo, no todo fue entusiasmo.
Algunos críticos cuestionaron el momento de la revelación, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia mediática. Otros se preguntaban por qué esperar tanto tiempo para decir la verdad, pero esas voces, aunque presentes, quedaron opacadas por la respuesta general del público, porque, en el fondo, la historia de Cesare Borgia y Victoria Ruffo no se percibía como un escándalo, se percibía como algo auténtico, y en una industria donde lo efímero es la norma. Eso tiene un valor incalculable. Para ellos, sin embargo, el verdadero desafío comenzaba ahora, porque una cosa es vivir una relación en privado, y otra muy distinta es hacerlo bajo la mirada constante del público. De repente todo cambiaba. Las salidas discretas ya no eran necesarias, pero tampoco era posible pasar desapercibidos. Cada aparición conjunta se convertía en noticia, cada gesto era analizado, cada palabra interpretada. La libertad tenía un nuevo precio. Aún así, ambos actores parecían preparados. En declaraciones posteriores a la confesión, Cesare Borgia habló con una tranquilidad que reflejaba una decisión tomada con plena conciencia. No hicimos esto por presión. Lo hicimos porque sentimos que era el momento, afirmó. Victoria Ruffo, fiel a su estilo, optó por una postura más reservada pero no menos significativa. En una breve entrevista, dejó claro que no tenía intención de convertir su relación en un espectáculo. Hay cosas que seguiremos guardando para nosotros, dijo. Guay, quizás ahí, y es ahí radica la clave de todo. Porque aunque la verdad ha salido a la luz, la esencia de su historia sigue siendo la misma. Una relación construida en el tiempo, protegida por la discreción, y sostenida por una conexión que ha resistido todo tipo de pruebas. Ahora, con el secreto revelado, el futuro se abre como un territorio desconocido. ¿Decidirán trabajar juntos nuevamente? ¿Harán apariciones públicas como pareja? ¿O continuarán manejando su relación con la misma cautela que los caracterizó durante años? Por ahora no hay respuestas definitivas, pero lo que sí es seguro es que su historia ha cambiado para siempre. Esto no es un rumor, ya no es una sospecha, es una realidad que, lejos de destruir la magia que los rodeaba, parece haberla fortalecido. Porque, después de todo, no se trata solo de una confesión, se trata de una historia que sobrevivió al tiempo, al silencio y a la presión. Guay que, finalmente, encontró el momento perfecto para ser contada. Quizás no fue cuando todos lo esperaban, quizás no fue de la manera que muchos imaginaban, pero fue real. Eso, en el mundo del espectáculo, es lo más extraordinario de todo. Así concluye una historia que durante años permaneció oculta, y que ahora, al fin, puede vivirse a la luz del día.